Continuamos acá en Noticias a las 7 a.m. Vamos a hablar ahora acerca de lo que aconteció en el Parque de la Industria, pero no nos vamos a meter tanto en el tema de la reforma educativa. Vamos a desglosar y a desmenuzar los comportamientos que ahí observamos, los comportamientos que se pudieron ver y que tan solo, a mi criterio, fue un espejo de lo que somos los guatemaltecos. Para eso, ¿quién más que alguien de la Liga de Higiene Mental, Marco Antonio Garavito, quien ya nos ha acompañado otras veces, pero bienvenido, Marco Antonio. Gracias, Mario. Veíamos en las imágenes estudiantes gritando, lanzando piedras, antimotines pateando a niñas de 11 años, una ministra en un shock nervioso total. ¿Cómo entender estas explosiones emocionales de todos en este evento del Parque de la Industria? Yo creo que lo decías bien, esto es un reflejo de lo que socialmente somos y ahí es donde hay que poner la atención, porque me parece que alrededor de toda esta crisis, digamos, que se armó, han habido muchos análisis más hepáticos o de corazón que de razón. Entonces a veces no entramos a analizar qué realmente está pasando y sobre todo qué es lo que hay que hacer, y entramos más en la lógica de confrontar a partir de la confrontación. Esta es una lógica muy del país, ¿no? Somos una sociedad que históricamente siempre ha estado en una postura muy polarizada, los buenos y los malos, los que tenemos la razón y los que no lo tenemos, es decir, esa lógica de no entender los grises que matizan una realidad, las verdades absolutas y los que no tienen la verdad, es algo que tenemos que trabajar profundamente para evitar acontecimientos como estos que se dieron, porque efectivamente uno miraba a los muchachos apedreando y estaba el cordón de policías, pero los que estaban atrás de los policías estaban apedreando también, ¿verdad? Es decir, el contingente que estaba atrás de los escudos estaba como presto a devolver las piedras y era una apedrearse mutuamente, ¿no? Entonces, efectivamente este es el reflejo de una sociedad que históricamente se ha construido calcada en la violencia o en las violencias de distinto tipo, expresadas físicamente como ahí se vio, pero es interesante y seguramente ustedes lo han analizado, cómo a partir de eso no entra a las redes sociales y se ven unas expresiones de violencia en lo que se dice a través de ciertas páginas de las redes, increíbles. Se veía la población indignada. Por un lado, pues, pero habían también muchas muestras. Habían otros que defendían a los normalistas. Pareciera que las verdades solo están de un lado y no es así. Es decir, esto tenemos que aprender mucho, ¿no? Es decir, las verdades son relativas y yo puedo tener una parte de verdad, incluso en todo este planteamiento de la reforma hay cosas positivas, pero seguramente hay vacíos. Y el gran secreto, sobre todo de los que dirigen este país, es la capacidad de decir, tenemos que hacer un alto en esto y reflexionarlo y plantearlo de otra manera, y no seguir en la lógica de la verdad absoluta, así es porque así es, y los muchachos por el otro lado, así no es porque así no es. Es decir, nos hacen falta muchos mediadores de calidad en este país, ¿verdad? En todos los planos, en el plano de la familia, en el plano de la escuela, en el plano de las instituciones, en el plano del Congreso. Es decir, hace falta mucha gente que se forme profundamente en el tema de mediar conflictos. Claro. No sabemos mediar nuestros conflictos y entonces nos dispara porque el conflicto, en el caso nuestro, la lógica es siempre incorporarle cada vez más expresiones de violencia. Y aquí está un ejemplo clarito. Esto fue creciendo y cada vez habían expresiones y ahora hay que bajarle el mosh, como decimos en Mosh Chapín. Es decir, ¿cómo hacemos para bajar este nivel de tensión que hay y podernos sentar de nuevo con mayor claridad y lucidez a encontrarle un camino? Marco Antonio, para entender todas estas expresiones violentas que se registraron en el Parque de la Industria, se ha venido diciendo ya que todo esto fue manipulado por algunos sectores. Se habla de personas sindicalistas, se hablan de personas siempre muy allegadas en la cúpula educativa y de muchas otras más, como lo es también la oposición, que podrían haber direccionado todas estas actuaciones. Esto se deriva y es evidente también en algunas prácticas por parte de los normalistas, como lo es la llevada a las mismas piedras. Es decir, como platicábamos también con el profesor el día de ayer en esta misma mesa, las piedras no estaban puestas en el Parque de la Industria, es decir, todos ellos ya iban preparados con las mismas, iban con mochilas llenas de piedras para poder ir a atacar a los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo entender, si se dice que esto es manipulado por parte de cualquier sector, que ellos se lo hayan tomado tan a pecho? Es decir,
¿Qué discurso se le tuvo que haber manejado a los estudiantes para que ellos realmente enardecidos llegaran a actuar de la manera que lo hicieron? Y ayer presentábamos incluso videos de algunas estudiantes normalistas, unas niñas que uno podría decir a primera vista, definitivamente han de haber sido solo los niños los que se habrían puesto en esa actitud, pero no fue así. Las niñas gritaban cuando se querían llevar a la ministra de Educación. Mira, es que yo sí creo, para usar una frase conocida, ¿no? En río revuelto, ganancia en pescadores. Es decir, aquí sin duda hay toda una serie de sectores metidos con intereses diferenciados. Pero yo sí creo que hay que tener cuidado en no entender que atrás de los estudiantes hay un sentimiento también legítimo del estudiante como generación joven. Si entendemos o partimos de que el muchacho o la muchacha siempre tiene una manipulación, no le estamos dando el beneficio de su propio pensamiento y desarrollo. Y eso es un error. Es decir, las nuevas generaciones siempre tienen nuevas necesidades y actitudes. Bien lo decías, ¿qué es lo que hay que decirle a un niño, a una niña, para que pueda aprender de esta manera en su conducta la respuesta que da? Es porque atrás de eso hay un sentimiento válido en el joven. Y antes de entrar aquí a estudio platicábamos con un compañero de ustedes y les decía, yo recuerdo esto, yo soy WIFA, yo soy normalista, yo soy profesor graduado de la escuela normal. Yo recuerdo en la década de los 60 nuestra generación de esa misma edad igualmente nos enfrentábamos cuando la escuela estaba militarizada, ¿verdad? Es decir, porque hay un sentimiento que es válido. Pero no llegaron a estos puntos, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tenemos memoria histórica, pero hay que revisarla. Pero lo que quiero llegar es esto. Es decir, lo que no debemos perder es que atrás hay un sentimiento también válido que no deberíamos dejar por fuera en el análisis. Y prueba de esto es que se da la confrontación acá, sí, pero ayer 1000 estudiantes normalistas toman la carretera en Esquipulas. 400 en Salcajá hacen lo mismo, 500 estudiantes toman el Instituto Justo Rufino Barrios en San Marcos. Es decir, hay algo más ahí de fondo que deberíamos ser mucho más analíticos, más serenos, más maduros para analizar y no solo hablar como una cuestión de confrontación de gente que no piensa. Eso me parece que es peligroso. Ahora bien, Marco Antonio, en todos los conflictos, por ejemplo el día de ayer se arriba un año de este espeluznante caso Cristina Sicavisa. O sea, lo que vimos ayer, antier en el Parque de la Industria, seguramente Cristina Sicavisa lo vivió en su hogar de otra forma, pero violencia al final. Sí, eso es importante. ¿Cómo limar las perezas? Yo veo hoy a la ministra en las tomas del Congreso de la República ayer, y es evidente usted maneja mejor el término, pero es evidente un estrés postraumático de la funcionaria. Los muchachos con una actitud todavía, o sea, ¿cómo se recupera o se restablece una relación cuando se ha quebrado? Sí, por eso hablaba yo del tema de la mediación, eso es importante, pero algo que tenemos que entender es que no podemos estar siempre entrando a los procesos para resolver los conflictos, sino yo sé que es un esfuerzo de más largo plazo, pero tenemos que trabajar mucho en la parte preventiva y no lo estamos haciendo. Si ustedes me permiten, nosotros en la institución, en la Liga de Higiene Mental, hace unos 5 años venimos ejercitando un programa que se llama Mi Territorio Sin Violencia en algunos municipios del país y es un método y un proceso, perdón que lo diga así, pero muy válido y muy importante. Pero les puedo decir, ¿dónde encontramos apoyo para fortalecer esto? No lo tenemos, ¿verdad? Ni del Estado, ni de la iniciativa privada, y todo el mundo salta, digamos, y clama cuando surgen estas cosas, pero no entramos a trabajar procesos finos de prevención y de construcción de una realidad social mucho más sana en términos de la relación humana. Esa es una cosa. Y la otra, en una línea muy psicológica, si ustedes quieren, yo sí creo profundamente que en este país para poder avanzar necesitamos sentarnos y pensar que la parte subjetiva, eso que llamamos salud mental, no estoy diciendo que estamos enfermos, estoy hablando de lo subjetivo, hay que incorporarlo a los niveles de análisis también. Yo me he atrevido en varios ámbitos de decir esto que me parece un poco más extremo para algunos. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en una estrategia nacional de salud mental, no vamos para ningún lado. ¿Y eso qué significa? Significa cómo reconstruimos relaciones sanas entre los guatemaltecos. Y eso hay que hacerlo en la familia, hay que hacerlo en el trabajo, hay que hacerlo en la escuela, es responsabilidad de ustedes como medios, es responsabilidad de la iniciativa privada, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad, etcétera. Todos tenemos algo que hacer en esto, pero si no entendemos que si no reconstruimos relaciones sanas,
vamos mal. Las iglesias, perdón, juegan un papel muy importante en esto. Y a mí me preocupa profundamente porque de repente uno encuentra la lógica de las iglesias hoy día, ¿quién tiene la mega iglesia más grande? Y no invertir en juventud, en programas recreativos, de deporte, de cultura, tantas cosas sanas que se pueden hacer, y después pegamos el grito en el cielo porque se nos presentan cosas como estas, ¿verdad? Entonces hay que prevenir, hay que trabajar mucho allí. Marco Antonio, usted hablaba de personas que tuvieran que estar capacitadas para ser mediadores y fomentar el diálogo. Hoy en el periódico se presentaba que el mismo líder sindical, Joviel Acevedo, señalaba que esta propuesta magisterial había ya emergido luego de 89 sesiones. Además, se dice también que toda esta propuesta salió de una mesa técnica en la cual los estudiantes estuvieron representados. Algunos dicen que 2 representantes no era suficiente para estar presente en la mesa técnica, pero estamos hablando de más de 80 instituciones normalistas alrededor de la República de Guatemala. ¿Con cuántas personas habría que incluirlas en un diálogo de esta índole si al final tiene que ser técnico, pero también con valores y muchos otros aspectos que pudiera ser que estamos hablando que los jóvenes en ese momento no pudieran haber sido representados por las conductas que han empezado a presentar en este tiempo? Si esta mesa técnica ya habría iniciado desde hace mucho tiempo atrás, ¿por qué hasta ahorita? Yo creo que hay un error mínimo, pero un error que significó todo esto, y tiene que ver con que esta nueva generación de jóvenes normalistas que no estuvieron en ese proceso de las mesas de discusión no fueron captados. Y que no son los que van a ser perjudicados por la reforma. A eso quiero llegar, ¿verdad? No fueron captados en este proceso de socialización, y entonces efectivamente uno encuentra este tipo de señalamiento. Si al final no son los afectados, ¿cuál es el problema? Yo ahí diría un abrazo para los jóvenes, porque en esta sociedad se nos ha inculcado permanentemente que media vez a mí no me afecte, no importa. Y ese es un buen ejercicio ciudadano que nos están lanzando. Aunque no sean afectados, digamos, si la cosa no es correcta, es bueno. Pero será genuino. No, independientemente de eso, pero es que yo lo que quiero llegar es que es un mensaje que nos está diciendo, en esta lógica social, cuando usted dice, si a mí no me afecta, no me importa. Y entonces, esa es la lógica social. Media vez no me afecte, no hay problema. No, lo que hablo es que los afectados no manifestaron de esa manera enardecidos. Sí, pero como ciudadanía, entonces no vamos reconstruyendo la sociedad. No importa si yo directamente no estoy afectado por ese fenómeno, digamos, de violencia, pero si afecta socialmente, yo tengo que involucrarme como ciudadano, como joven, como padre, como empresario. No, si el que no me toque a mí no me aísla de eso, pero la lógica social es que nos hemos ido aislando media vez. A mí no me afecte, me importa un pepino. Pero el trabajo conjunto pudo haber sido también con los sí afectados, es decir, que todos manifestaran juntos, pero veíamos la presencia únicamente de quienes no estaban siendo afectados por las reformas al pensum magisterial. Ahora bien, ¿cómo podemos, Marco Antonio, porque definitivamente pues traemos un gen los guatemaltecos de pegar gritos, de rajatablas, o sea, ¿cómo lidiar con ese gen y cómo no estallar ese Hulk? O sea, vemos muchachos realmente enardecidos. Un ministro de Gobernación que para nada, a mi criterio, fue a apaciguar las aguas. No, fue a levantarlo. ¿Cómo lidiamos con ese gen, Marco Antonio? Yo creo, por eso decía, primero tenemos que entender que es un proceso que lleva tiempo. Ese es un primer elemento que hay que tener claro. Esto es generacional. Si no empezamos a trabajar fuertemente con la niñez, con la juventud, después no lloremos, ¿verdad? Y no lo estamos haciendo, es decir, no le estamos invirtiendo al joven. Yo tuve la oportunidad en el día del conflicto de estar aquí por Cuilapa, en una aldea, arriba, y le decía a un compañero con el que andaba, estábamos saliendo de esa aldea en un camino vecinal como al mediodía, y uno miraba a los niños que regresaban de la escuela entre lodo, con sus cuadernos para su casa, y le decía, esta es la realidad de la educación de este país. Y de esto no estamos discutiendo de los apedramientos en la capital, pero la realidad del sistema educativo tenemos que cambiarla, la realidad de la familia, pero eso empieza desde muy pequeños y no le invertimos. Ese es el problema que tenemos. Bueno, gracias a Marco Antonio, interesante este debate y charla acerca de lo que ocurrió. Tenemos que rápidamente despedirlo y agradecerle. Pasamos ahora a Noticias Internacionales.